Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente en uno y lo uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y en parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que las sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo, del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de sus reinos de todos los que sirven tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Seguimos hablando acerca de estas últimas semanas. Hemos estado, la Biblia nos ha estado hablando acerca de sembrar, y como vieron y como leyeron conmigo, seguimos hablando acerca de sembrar. La siembra, la semilla, hablamos de todas esas cosas. Y Jesús está hablando en parábolas. Hace como 2 semanas atrás ya se definió lo que es una parábola. Ustedes recordarán que parábola tiene que ver con comparar, hacer una comparación. Eso es lo que significa la palabra parábola, comparar. Y Jesús está hablando comparando el reino de los cielos con cosas terrenales. Usted ya se habrá dado cuenta, ¿no? Con la parábola del sembrador, por ejemplo. Jesús está haciendo esa comparación, enseñando acerca del reino de los cielos. Jesús le explicó cómo es el reino de los cielos, pero no de una manera física, sino de una manera espiritual. Recuerden que para explicar cómo es el reino de los cielos, Jesús lo hizo de esta forma, no físicamente, sino espiritualmente. Si a nosotros
se nos preguntara cómo es el reino de Dios, ¿usted qué pensaría? Lo primero que pensaríamos son quizás en versículos, en pasajes de Apocalipsis, ¿no? Que hablan acerca de cómo es la ciudad de Dios. Pero recuerden que los discípulos no tenían esa imagen. Juan, uno de los discípulos de Jesús, todavía no había escrito Apocalipsis. Ni siquiera tenía idea de que iba a escribir un libro. Así que los judíos, los discípulos de Jesús, cuando se le hablaba del reino de Dios, ellos pensaban primeramente en algo físico o algo material. Si ellos le hubieran preguntado a Jesús, Jesús, dinos cómo es el reino de los cielos, ellos quizás esperaban una respuesta, bueno, usted ve en el Imperio Romano con esos edificios así tan grandes, pero el reino de los cielos, los edificios son más grandes y todos son blancos y bonitos y hay luces por todas partes. No. Jesús le explicó a ellos cómo es el reino de los cielos, pero no de una manera física, sino de una manera espiritual. Jesús está hablando de la naturaleza del reino. Como vamos a ver ahora, quiénes están allí, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo es su principio aquí en este mundo, cómo será su final aquí en este mundo y cómo será en la eternidad. Pero no de una manera física, sino de una manera espiritual. Es por eso que es importante poder entender estas parábolas, porque inclusive para nosotros tiene mucha enseñanza, porque Jesús está hablando acerca de cómo es el reino de los cielos. Jesús nos está enseñando cómo es el reino de los cielos. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Tratando de quitarnos de nuestra mente toda mala información que podamos tener del reino de los cielos. Porque tenemos bastante mala información acerca del reino de los cielos en nuestra mente. Mucha gente que no es cristiana, por ejemplo, tiene una idea del reino de los cielos que está allá arriba y no tiene nada que ver acá abajo, acá en la tierra. Y también inclusive muchos cristianos tienen mucha mala información acerca de cómo es, ignoran primeramente cómo es el reino de los cielos. Piensan solamente que el reino de los cielos es algo que va a pasar cuando se acabe este mundo y va a haber calles de oro y mar de cristal. Ya. Pero ignoramos tanta información de cómo es el reino de los cielos. Es por eso que Jesús es que el proceso de las parábolas y nosotros poner atención. El que tiene oído, como decía al final en la palabra del buen sembrador, y como vamos a ver hoy también, el que tiene oídos, que oiga. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Parábola, ¿no? Ya vimos. Poner al lado para comparar. Las parábolas tienen muchos detalles. Jesús cuenta parábolas, muchas parábolas. Y como también se explicó la semana pasada, las parábolas tienen una sola enseñanza, un solo tema específico. Aunque tengan muchos detalles, no todos los detalles en una parábola significan algo. Y ese es un error que cometen muchos que enseñan la Biblia. Piensan que todos los detalles que se narran en la parábola tienen un significado, y no es así. Jesús está contando una historia con muchos detalles, pero con una sola enseñanza. Así que tengan cuidado cuando escuchan una enseñanza bíblica acerca de una parábola donde le ponen significado a todos los detalles que Jesús da. Esa es una mala enseñanza. Jesús va a contar ahora la parábola que todos conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. El reino de los cielos es semejante a. Así que Jesús comienza. Es semejante a. Recuerden que Jesús dijo ¿Cómo Jesús comenzaba a predicar el evangelio? El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí, ¿se acuerdan? Así Jesús predicaba. El reino de los cielos está aquí. La gente de seguro estaba
ya había escuchado mucho esa verdad de Jesús, que el reino de los cielos está aquí. Bueno, entonces, si el reino de los cielos está aquí, entonces ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cómo es? ¿Dónde está para verlo? Así que después de Jesús predicar, primeramente, el reino de los cielos ha llegado, entonces va a explicar cómo es el reino de los cielos. ¿Cómo es el reino de los cielos? ¿No? Porque el reino de los cielos está en operación aquí en este mundo. No solamente las potencias mundiales, ¿no? Estados Unidos, China, Corea del Norte están moviendo sus fichas, ¿no? Para ganar. También el reino de los cielos está en operación, se está desarrollando para ganar. Eso es lo que Jesús nos enseña con estas parábolas, hablando acerca de cómo es el reino de los cielos, ¿no? Semejante a un hombre que sembró. Es natural que un agricultor, dueño de un campo, siembre una buena semilla. Ustedes ven que dice, siembra buena semilla y siembra esa buena semilla en su campo. Recuerden eso. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pero mientras dormían, este dueño de este campo tenía trabajadores, ayudantes, siervos que ayudaron a sembrar. Ellos dormían esperando que la naturaleza hiciera su trabajo. ¿No es así? Dice que sembró su enemigo cizaña entre el trigo y se fue. Tenía también un enemigo y ese enemigo aprovecha la oportunidad para hacerle daño al dueño del campo. Siembra cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo cuando está creciendo. Se parece mucho. Bueno, inclusive también lo que han visto fotos de una cizaña con un trigo. Si quieren más tarde pueden buscarlo en internet. Se parece mucho la cizaña al trigo, mucho se parece, cuando están creciendo. Siembra esta cizaña, la cizaña es venenosa, así que el enemigo quiere hacerle daño al plan del dueño del campo. Vamos a ver cuál es ese plan. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Los primeros días todo estaba bien, normal. La siembra parecía ser buena, pero los siervos se dieron cuenta cuando el trigo dio fruto, porque la cizaña no puede dar fruto igual que el trigo. Y ahí está la diferencia en el fruto. Se parece por fuera, pero la diferencia está en el fruto. Y entonces el enemigo sabía que los siervos se iban a dar cuenta. Esto no sorprende al enemigo. Él quería, como vamos a ver más adelante, que los siervos se dieran cuenta que había cizaña y que había trigo. Hasta allí no se había dañado el plan del enemigo. Esa era parte del plan del enemigo. Él les dijo, 17, vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Bueno, no, los siervos se dieron cuenta, estaban sorprendidos. ¿Cómo pudo pasar algo así? Nadie sembró cizaña que ellos recordaran. ¿Cómo nació esta cizaña? ¿Cómo creció esta cizaña? No había lógica para tal suceso. Alguien tuvo que haberla puesto allí. Ellos estaban sorprendidos, querían saber si había sido el dueño. El dueño les dice en el versículo 28, no fui yo, fue un enemigo que hizo esto. Entonces ellos respondieron, vayamos, quiere que vayamos y arranquemos la cizaña, o sea, que la arranquemos. Para los siervos había que actuar rápido, antes que la cizaña le hiciera más daño al trigo. Bueno, esta era una opción, ¿no es así? Y el dueño del campo entonces le dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Era una situación delicada. El dueño consideró que sus trabajadores no estaban capacitados para esa acción. Eran muy parecidas la cizaña con el trigo. Podían causar daño al tratar de hacerlo bueno. Todavía no era el tiempo para esa acción. Todavía no. El tiempo que estaba en la siembra todavía no era
adecuada esa acción. La cizaña con el trigo se parecían bastante. Entonces le continúa diciendo: dejad crecer juntamente el uno con el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hasta la siega. La cosecha, la siega es la cosecha, ¿no? Así que todavía por unas semanas más la cizaña tenía que estar junto al trigo, todavía creciendo, unas semanas más. Tienes que estar allí. Entonces la cizaña sería quemada después en la siega, en la cosecha. No simplemente puesta aparte, no simplemente tirada a la basura, no simplemente tirada al barranco, sino que tenía que ser, iba a ser quemada. Y el trigo puesto en el granero, ¿no? Listo para disfrutarse del trigo, los beneficios del trigo, ¿no? Así que así es el reino de los cielos. En un resumen, hay un hombre que siembra, este sembrador tiene su campo, siembra buena semilla. Este hombre tiene siervos. Este hombre tiene también un enemigo que, para hacer mal al sembrador, siembra semilla mala para dañar el plan del dueño del campo, pero todo será solucionado por el dueño. Quizás no de inmediato, sino hasta la cosecha. Esa es la parábola. ¿Entendieron la parábola? En resumen, esa es la parábola. ¿La comprendieron? Bueno, antes de la explicación de esta parábola, necesitamos entender las otras dos. Antes de la explicación de esta parábola, necesitamos entender otras dos parábolas. Antes de la cosecha del reino, primero necesitamos entender cómo crece, cómo va creciendo la cosecha. Y las otras dos parábolas que vienen nos van a ampliar, a enseñar cómo va creciendo la cosecha antes de la cosecha. Así que vamos primero a las otras dos parábolas, Jesús, y son más fáciles de entender, son más cortas. Jesús entonces continúa hablando acerca de otra parábola. Dice allí: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Los mismos elementos casi, ¿se dieron cuenta? Un hombre, un dueño de un campo que siembra, pero esta vez es un grano de mostaza, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, ustedes sabrán, muchos de ustedes sabrán que la semilla de mostaza no es la más pequeña de todas las semillas que hay en el mundo. No sé si han visto un grano de mostaza, es como el tamaño de una cabeza de alfiler, más pequeño inclusive que el tamaño de una cabeza de alfiler, más pequeño todavía. Pero aparentemente Jesús está diciendo que el grano de mostaza es la semilla más pequeña. Lo que Jesús está diciendo es que es la semilla más pequeña que había en Israel, no de todo el mundo. Hay semillas que son más pequeñas inclusive. Por eso que Jesús dice así: es la más pequeña que había en Israel, en Palestina, ¿no? Parece ser que en la parábola anterior Jesús trata de explicar quiénes, qué personas, como vamos a ver ahora, componen el reino de los cielos. Y ahora lo que Jesús está tratando de explicarnos es su origen sorprendente, su sorprendente origen y su grandeza, y su sorprendente grandeza. Su sorprendente origen y su sorprendente grandeza. Esa es la enseñanza aquí. Porque la lógica nos dice que un pequeñísimo grano, lo que va a salir de un pequeñísimo grano es una pequeña planta.
Y lo que sucede es que el grano de mostaza, cuando se siembra, llega a ser hasta un árbol. ¿Pueden imaginar eso? Un grano más pequeño que la cabeza de una aguja se siembra y llega a tener el tamaño de un árbol. ¿Cómo el tamaño de un árbol puede estar allí? ¿Cómo? Eso es algo sorprendente. Y es la enseñanza de Jesús aquí. Así es el reino de los cielos. Un origen pequeño, humilde. Pero su tamaño será grande. Sorprendentemente grande. Inesperadamente grande. Así es el reino de los cielos. Un hombre, Jesús, humilde, que no tenía ningún aspecto impresionante. Después vinieron 12 hombres que nadie daba un centavo por ellos, con un mensaje que no era popular a la sociedad, un mensaje insignificante, sencillo e insignificante a la sociedad. Al comenzar no impresionaron a nadie, el cristianismo no impresionó a nadie al comenzar, pero su final será el más grandioso de todos, será el mayor de todos. Jesús dice la mayor de las hortalizas. ¿Se dan cuenta? La mayor de las hortalizas. El reino del cielo será el mayor de todos. El mayor de todos. Así será el mayor de todos los reinos. Así como la semilla de mostaza es la mayor de las hortalizas, así también el reino de los cielos es el mayor, será el mayor de todos. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es la enseñanza? El poder transformador de la levadura, ¿no? Esa es la enseñanza de la historia. ¿Ahí lo ven? El poder transformador de la levadura. La levadura cambia la naturaleza de toda la masa. La levadura. La masa de la harina sin levadura es dura y seca. No produce ningún apetito comerse eso. Pero cuando se le pone levadura, entonces la levadura transforma la masa a una masa suave y ganas de comer. Deleitosa. Es lo que Jesús está enseñando aquí. Así como la levadura transforma la masa, así mismo es el reino de los cielos. La llegada del reino de los cielos transformó vidas, transforma vidas. ¿Vidas cómo? ¿Vidas cómo estaban? Vidas duras, vacías, sin propósito, sin sentido, sin significado. El reino de los cielos transformará también inclusive este mundo. Así es su influencia. Transformará inclusive este mundo. Todo este mundo un día quedará bajo la influencia del reino de Dios. Así como la levadura transforma toda la masa. Pero es un proceso que ya comenzó cuando Jesús vino a este mundo por primera vez. Ya en este mundo, ya este mundo está siendo leudado. Ya. Nosotros somos prueba de eso. Todos los cristianos a nivel del mundo son prueba de eso. La influencia de la levadura del reino de los cielos aquí en este mundo se está expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo y expandiendo. Así es el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está en ejecución. Se está desarrollando ya. ¿Comprendemos ahora que el reino de los cielos está aquí? Y Jesús nos está describiendo cómo es el reino de los cielos, cómo se está desarrollando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo el reino de los cielos aquí. Todo esto
cierto, dice el versículo 34, habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese, dice el 35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Salmo 78:2, es una referencia que usa Mateo. Aquí Mateo hace esta declaración, da esta verdad, basada en el Salmo 78:2, donde dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Está hablando el profeta, él. Abriré mi boca en proverbios. Acá Mateo dice que la profecía, abriré en parábolas mi boca. Tanto los proverbios como las parábolas eran una forma de hablar no clara. Había que descubrir, ¿no? Cuando usted escucha un proverbio, un refrán, ¿no? Usted tiene que entender el refrán, el proverbio, captarlo, como decimos, ¿no? Lo mismo las parábolas. Si usted lee todo el capítulo 78 del Salmo 2, si lee todo el capítulo 78 del Salmo, se va a dar cuenta que es la historia de Israel y cómo Dios trató con el pueblo de Israel. Y lo que está diciendo ahí el salmista, el profeta, es que había lecciones escondidas durante todo ese trayecto y él las iba a contar en proverbios. En la historia de Israel, ahí de que Dios lo libertó, hay lecciones espirituales para nosotros, para ellos, para nosotros, lo mismo que una parábola. Es por eso que el salmista dice, hablaré de cosas escondidas, lecciones espirituales que había que darse cuenta que Dios quería enseñar. Una versión dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Eso es lo que un proverbio, lecciones escondidas, lo mismo que una parábola, lecciones escondidas. Dice allí en el Salmo, desde tiempos antiguos. Mateo dice, desde la fundación del mundo, ¿no? Porque Mateo ya con una revelación, ¿saben? Mateo escribió este libro muchos años después que Jesús subió. Entonces Mateo ya entiende que la historia de la salvación fue enseñada desde la fundación del mundo. La historia de la salvación. De eso es lo que Jesús está hablando. Del reino de Dios. Cómo se llega a ser parte del reino. Quiénes forman el reino de Dios. Y cómo salva el reino de Dios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña de campo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Ahora sí, Jesús va a explicar la parábola de la cizaña y el trigo. Ya entonces hemos entendido, antes de la cosecha, cómo crece la cosecha, cómo crece el trigo. Jesús no termina de enseñar las parábolas. Jesús va a seguir, aunque Jesús despidió a la gente, Jesús no termina de enseñar en parábolas. Todavía faltan otras parábolas que Jesús le va a enseñar a sus discípulos. Otras lecciones espirituales acerca del reino. Que ellos necesitaban escuchar y también que nosotros necesitamos escuchar para saber cómo es el reino de los cielos. Ahí en su casa, en Capernaum, en Galilea. Y ellos le preguntaron, enséñanos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Por qué esta parábola? ¿Por qué? Bueno, la Biblia no dice por qué, exactamente por qué ellos estaban interesados. Esta parábola era la que más les intrigaba. Quizás porque era la parábola que tenía más detalles, más trama que las otras dos. Era más larga y había más detalles y más trama que las otras dos. Quizás por eso no habían entendido toda la parábola y querían entonces una explicación mayor. Ahora los discípulos estaban solos, en intimidad con su maestro. Entraron a la casa allí, me dijo que se sentaron en la sala.
Y ahora era una buena oportunidad para pedirle a su maestro una explicación, que les enseñara. Y Jesús estaba dispuesto a enseñarle a ellos. Eso es un gran privilegio que tenían los discípulos. Pero no solamente un privilegio que tenían los discípulos en ese momento, también nosotros tenemos ese privilegio, hoy día inclusive, que podemos ir a donde Jesús y pedirle a Él que nos explique lo que no entendemos en la Biblia. Todavía nosotros contamos con ese, y vamos a seguir contando en este mundo con ese privilegio de pedirle a Él que nos explique. Y no hay excusa por eso para leer la Biblia. Algunos dicen, no, pero es que no leo la Biblia porque es muy difícil, yo no entiendo allí lo que dice. Sí, no entendemos, pero por eso entonces tenemos este privilegio de poder orar y pedirle a Jesús, a Dios, que nos ayude, que nos explique lo que significa. Y recuerden esa palabra, explicación. Explicación. Todos los versículos tienen una explicación. Todos los párrafos, todos los pasajes, todas las porciones tienen una explicación. Y eso es lo que cada cristiano debe buscar a ir a la Biblia y no entender, pero debemos buscar eso, una explicación de lo que estamos leyendo. No se ponga a orar y decir, Señor, revélame, mándame algo del cielo, que no entiendo esto, dame una señal. No. Creo que debemos buscar una explicación. Si usted no entiende un versículo, busque la explicación de ese versículo. ¿Dónde la va a buscar? En la misma Biblia. Una de las cosas que me enseñaron al interpretar la Biblia, la primera regla de interpretación es: la Biblia se interpreta ella misma. Esa es la primera regla de interpretación bíblica. La Biblia se interpreta a ella misma. Biblia con Biblia. Debemos leer, debemos estudiar. Así que si no entiende un versículo, busque la explicación. Ahí está la explicación de este versículo. Y entonces va a venir Jesús, va a venir el Espíritu Santo y le va a hacer entender entonces lo que significa, con la explicación que su misma palabra da. ¿No? Con su misma palabra da. Bueno, podemos dar muchos ejemplos sobre eso, pero nos tomaría aquí más minutos. Respondió él, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él mismo. Jesús no está hablando de otra persona. Jesús se está refiriendo a Él mismo. El que siembra la buena semilla soy yo, el Hijo del Hombre. Recuerden que ese es el título favorito de Jesús. Cuando Él hablaba acerca de sí mismo, Él se decía el Hijo del Hombre. Recuerden la visión de Daniel, que ya hemos visto en muchas otras ocasiones, donde Daniel veía a un hijo de hombre, o sea, a un ser humano, al cual el anciano de días, o sea, Dios le entregaba el reino y el poder por siempre, por toda la eternidad. Bueno, esta frase, el Hijo del Hombre, que Daniel usó, Jesús la escogió para sí mismo. El Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre. Él es el dueño. Él es el que siembra la buena semilla. Él es el dueño del campo. Él es el que siembra la buena semilla. Jesús está sembrando. Así es como está en ejecución y desarrollo el reino de Dios en estos momentos. Y como siempre ha estado, como siempre ha funcionado. Jesús comenzó a sembrar. Y hoy, en el 2017, todavía Jesús sigue sembrando. El sembrador todavía continúa sembrando. No podemos verlo, pero sí podemos ver sus efectos. Ahora, ¿qué Jesús siembra hoy todavía? Bueno, vamos a verlo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El campo es el mundo. ¿Recuerdan que el campo pertenece a quién? Al sembrador. El sembrador es el dueño del campo. Y aquí Jesús mismo explica que el campo es el mundo. El mundo. Él es el dueño del mundo.
Jesús es el dueño del mundo. Pasaje bien conocido, Salmo 24:1, versículo 2, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Este mundo es de él porque él lo creó. El que creó el mundo es el dueño del mundo. Es el dueño de todo el universo. Que no nos quede ninguna duda sobre eso. Que él es el dueño. Aunque Satanás tiene cierto poder, y la misma Biblia habla de que él es el príncipe de este mundo, que no nos quede ninguna duda que Jesús, que el Hijo del Hombre, que Dios es el dueño de este mundo. El dueño de todo el universo. Y él todavía está en control de este mundo, de todo lo que pasa en el universo. Él es soberano y hace lo que él quiere en este mundo. Todo lo que sucede en este mundo, todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que va a suceder, él todavía está en control, él es soberano. Las cosas malas, pastor, sí, también las cosas malas también. La buena semilla son los hijos del reino. Él siembra la buena semilla que son los hijos del reino. Porque así es como, porque así como una semilla nace, también se debe nacer para pertenecer al reino de los cielos. El trabajo de Jesús es hacer que nazcan hijos del reino en este mundo. Eso es lo que Jesús está sembrando. Para que nazcan hijos del reino en este mundo. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Como vamos a ver en el versículo siguiente. El verso que sigue nos dice quién es el malo. El enemigo, dice el 39, que la sembró es el diablo. Entonces, la cizaña son los hijos del malo, son los hijos del diablo. Trigo, ¿se dieron cuenta que en el campo solamente hay trigo y cizaña? ¿Se dieron cuenta de eso? Solamente hay dos elementos. Solamente hay dos semillas. Recuerden que el campo es el mundo, ¿no es así? En el campo solamente hay dos semillas. La de trigo y la de cizaña. No hay una tercera semilla, no lo hay. No hay. Jesús nos dice que hay que hay trigo, que hay cizaña y que hay flores. Jesús no dice eso. Jesús no dice que hay trigo, que hay cizaña y que hay cebollas. No dice que hay trigo, que hay cizaña y que hay tomates. Solamente hay trigo y cizaña. En este mundo, en este campo, en este mundo, solo hay trigo y cizaña. No hay una tercera semilla. Eso quiere decir que o tú eres cizaña o tú eres trigo. En este mundo. O tú eres trigo o tú eres cizaña. No, pastor, pero yo quiero ser tomate. No, no hay tomate. No hay tomates. No puede ser tomate porque no hay tomate. O eres trigo o eres cizaña. O eres hijo del reino o eres hijo del malo. Perteneces a uno de los dos grupos. Tú no puedes hacer un grupo aparte de ese grupo. Recuerda que tú no eres el dueño del campo, el dueño del campo es Jesús. ¿Cómo sabes a qué grupo perteneces? Bueno, sigamos leyendo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. El diablo se metió en el campo del dueño, del sembrador, que es dueño del campo. El diablo no tiene campo, no tiene. Él se metió en el campo del sembrador. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que como el diablo no hacen la voluntad de Dios. Así como el diablo no quiere unirse al plan del sembrador, sino que trata de dañarlo, así mismo sus hijos. Los hijos del diablo que no quieren unirse al plan de Dios, que no quieren seguir la voluntad de Dios, ¿no? Los hijos del reino se someten a la voluntad de Dios, los hijos del diablo no se someten a la voluntad de Dios.
Recuerden que está el trigo y la cizaña, que se parecen por fuera. Por fuera se parecen. Y van a... Y mientras estén en el campo, van a ir desarrollándose juntos. Se parecen, pero no son lo mismo. Hay gente que parece buena, hay gente que parece cristiana, hay gente que parece hijo del reino por fuera. Es por eso que los ángeles, los segadores, los siervos no podían identificar quién era quién. La siega, la cosecha es el tiempo de recoger el fruto que se sembró. Es el fin del siglo, dice Jesús. Cuando dice que es el fin del siglo, no se refiere a que es el fin del siglo XXI, sino al fin del mundo. Hay 2 siglos. Este siglo, esta era, este lado de la eternidad y el otro lado de la eternidad. A eso se refiere con Jesús cuando dice siglo. Estas 2 eras. Es el fin del siglo, es el fin del mundo. Esta era tiene su final, que es comparado con la cosecha de la parábola, ¿no? De recoger lo que se sembró. En este mundo como lo conocemos no durará por siempre. Tiene un final, tiene un fin. Jesús va a volver a recoger a los hijos del reino. Va a recoger a los hijos del reino para meterlos en su granero, y también va a recoger a la cizaña para entonces quemarla. Los ángeles son los segadores. Mateo 24:31 nos da también una idea. Jesús hablando de su segunda venida, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Los ángeles, los segadores, juntarán. Algo también parecido, no vamos a buscarlo por tiempo, pero en primera de Tesalonicenses 4, cuando Pablo también está hablando acerca de la segunda venida de Jesús, también habla, dice que con voz de ángel. Todos en su segunda venida, Pablo habla del arrebatamiento allí, que en ese arrebatamiento también se oirá la voz de un ángel recogiendo a los escogidos, al trigo. Es una señal, ¿no?, de que arrebatamiento y la segunda venida de Jesús es el mismo evento. Es el mismo evento. No son 2 eventos diferentes. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será el fin de este siglo. Los hijos del malo serán echados al infierno. Eso es lo que quiere decir el fuego. El infierno es allí donde está el fuego, para arder por siempre. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán a su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ahí está. ¿Quiénes son los hijos del malo? Los que sirven de tropiezo, los que no siguen la voluntad de Dios, los que hacen iniquidad. Tú puedes ser alguien bueno, pero ser un hijo del malo. Puedes parecer bueno, pero ser un hijo del malo. Ser un hacedor de iniquidad. No son los que sirven el tropiezo, aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir. Los echará en el horno de fuego. Fíjense que no dice en el horno de una fiesta, no dice en el horno de la diversión, no dice eso. Porque algunos tienen la idea de que el cielo es aburrido y que el infierno no es divertido. Que en el cielo hay que hacer lo que Dios dice, pero en el infierno tú puedes hacer lo que te da la gana. No, es el horno de fuego. Y ese fuego que usa ahí no es para asar carne. Ese horno no es para asar carne. Bueno, sí, para asar carne, la tuya si no te arrepientes. Y no es que el diablo te va a poner en la candela, en el fuego.
pues Satanás también va a estar en el fuego, sufriendo. Porque el diablo no es el dueño del infierno. Porque el diablo no manda en el infierno. Es Dios quien manda en el infierno. Habrá sufrimiento, habrá llanto allí. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Los justos, me gusta esa palabra, cuando estaba estudiando me gusta esa palabra, entonces, eso da a entender como que por fin, o es en ese momento cuando los justos resplandecerán como el sol. Como que al fin, por fin, ¿no? Entonces, los justos, o sea, el trigo, los justos son el trigo, ¿no? Los hijos del reino, el trigo, los justos son el trigo, los hijos del reino, los que han nacido por él, los que han nacido de Dios, en contraste con los que hacen iniquidad, como vimos en el versículo anterior, ¿no? Resplandecerán como el sol de trigo. ¿Se dan cuenta de eso? De trigo a sol. De como a trigo a como a sol. Seremos como el sol porque el sol por toda la eternidad será Jesús. Nosotros seremos como Él. Él es el sol. Él será nuestro sol por toda la eternidad y nosotros seremos como Él. Y todo esto es hecho por el Hijo del Hombre. Todo este gran mover, toda esta operación, todo este proceso, todo este desarrollo del reino aquí en la tierra es hecho por el Hijo del Hombre. Nada ni nadie. Podemos ver ahí esa promesa, esa verdad. Nada ni nadie podrá boicotear la cosecha del Hijo del Hombre. Nada ni nadie. Esta cosecha triunfará, prosperará, triunfará. No habrá lluvia, no habrá terremoto, no habrá animal, no habrá nada que impida que esta siembra llegue a su cosecha, a su buena cosecha. Y al final dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Saben por qué la Biblia dice eso? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús dice eso? ¿O por qué la Biblia ahora dice eso? ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos otro dicho que dice, te entró por un oído y salió por el otro. No todos tienen oídos para oír. Algunos le entra por un oído y le sale por el otro. Cuando escuchas la verdad de Dios, cuando escuchas estas verdades de Dios, te entra por un oído y sale por el otro. O te entra por el oído y se queda en tu mente y en tu corazón. Que el sembrador pueda este es el rey sembrador. Que el rey sembrador pueda sembrar en ti oídos, ¿no? Para que puedas escuchar su verdad, su palabra, y sembrarte como trigo aquí en este mundo, en su campo, y puedas tú también resplandecer como el sol que Él es. Vamos ahora.